Infusión y deconstrucción. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a quienes nos siguen ya desde hace tiempo, desde nuestra primera temporada de Infusión y Deconstrucción. Estamos en un espacio más y además una conversación que nos apasiona muchísimo porque creemos mucho en la educación y vamos a hablar sobre este tema. Y como siempre me encuentro en la compañía de Lu. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cari, como siempre, un gustazo estar acá contigo y con nuestras invitadas, invitades. Así es. Y para hablar de este tema, que nos parece además demasiado importante, a propósito también de todas las cosas que están sucediendo alrededor de la educación, tenemos a nuestra invitada, ella es Carla Gamberini. Carla es directora ejecutiva y cofundadora de Más Educación, que es una organización que desarrolla soluciones e innovación educativas en Perú. También es directora para las Américas de Manga High, donde lidera proyectos de educación en tecnología para el aprendizaje de matemáticas con escuelas y gobiernos, es máster en Educación y Desarrollo Internacional, y además tiene 12 años de experiencia en educación, haciendo trabajo en el Ministerio de Educación y otras organizaciones nacionales y también a nivel internacional. Así que vamos a tener mucho que conversar con ella sobre la educación. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola Karina, hola Lucía. Un gusto estar aquí. ¿Todo bien? Iniciando el día, así que súper feliz de conversar con ustedes. Genial, Carla. Y bueno, nosotros también emocionadas, como te decíamos antes de empezar a grabar. Hace tiempo que seguíamos lo que ustedes hacen a través de Más Educación, admiramos mucho ese trabajo. Te hemos escuchado también hablar sobre algunos temas relacionados a la educación y justamente el capítulo de hoy lo hemos titulado Educar en Igualdad porque queremos hablar un poquito sobre lo que está pasando en relación al proyecto de Ley 904, a cómo estamos en relación a la educación como un espacio para prevenir las violencias basadas en género. Pero para empezar a hablar de manera general, nos gustaría conocer un poco sobre, que nos cuentes un poco sobre la calidad educativa y cómo estamos en Perú. En relación, si hablamos de calidad educativa, ¿a qué nos referimos? ¿Qué factores implica? ¿Y cómo nos encontramos actualmente en nuestro país? Claro, creo que es súper importante empezar por ahí, por definir o entender qué es calidad educativa. Por muchos años, la meta a nivel mundial, y había toda una política internacional que se llamaba Education for All o Educación para Todos, fue que los niños, niñas y adolescentes accedan a la escuela. Entonces, hoy como país y como Latinoamérica, bueno, pre-pandemia, porque en pandemia también bajamos en eso, pero como país y como Latinoamérica habíamos alcanzado estándares muy altos en acceso a educación, en el sentido de que la mayoría de niños y niñas y adolescentes iban al colegio, iban a la escuela, especialmente en primaria habíamos superado el 100%, y en secundaria estábamos cerca del 90 y tantos por ciento. Pero ¿qué pasaba? Que los estudiantes estaban yendo a las escuelas, sin embargo, no estaban aprendiendo. Y ahí es cuando viene el problema de la calidad educativa. Entonces, el mundo entero se dio cuenta que las políticas no podían estar enfocadas solamente a que fueran a la escuela, sino a que aprendieran. ¿Y qué significaba aprender? Que efectivamente tuvieran las competencias que necesitan en matemáticas, en lenguaje, pero también en formación socioemocional, también en ciudadanía, etcétera, para la edad que lo necesitaban. Hacia el 2019, prepandemia, Perú tenía 50% de niños, o un poquito más, que no estaban aprendiendo lo que tenían que aprender para la edad que tenían. Entonces tenías niños de 14 años que no podían resolver un problema matemático o no comprendían lo que leían. Y esto especialmente afectaba a las zonas más vulnerables del país. Es decir, la calidad educativa está amarrada a la condición, desgraciadamente socioeconómica, que se tiene para acceder a esa calidad. Entonces, ¿qué es calidad? Finalmente es eso, es la posibilidad de aprender y de desarrollar de manera integral las competencias esperadas para cada edad. Ahora, calidad, ¿cómo se consolida? Se consolida con un buen currículo, por supuesto que sí, y en eso el Perú avanzó mucho en el 2016 al transformar el currículo, pero también se consolida con muy buenos docentes. De hecho, el eje principal de calidad educativa es el docente, y esto ha sido estudiado a nivel mundial durante años, es el que más impacta en que los niños aprendan,
Hoy, por ejemplo, tenemos muchas deficiencias en temas de docentes a nivel especialmente de escuela pública. ¿Qué más? La infraestructura también impacta, es decir, el espacio donde estudias tiene que ser un espacio adecuado para el aprendizaje, y en cada edad ese espacio es diferente, y por supuesto que también los materiales educativos. Entonces, hoy el Perú, ¿cómo está? Como te digo, pre-pandemia ya teníamos 50% de niños que no aprendían lo que necesitaban a la edad. Sin embargo, post-pandemia esto ha empeorado muchísimo más, porque hemos tenido 2 años de escuelas cerradas, donde la mayoría de estudiantes no han podido acceder a la educación. Hemos tenido tasas de deserción escolar que han subido muchísimo. En el 2021 el MINEDU, el Ministerio de Educación, ya reportaba 705.000 niños fuera de la escuela o en riesgo de quedar fuera. Y hoy 2022 no tenemos idea, porque no ha sido reportado todavía. Entonces, hemos bajado mucho, y en temas de aprendizajes, desgraciadamente no ha habido una evaluación nacional publicada, pero muchos colegios, tanto privados como públicos, y muchos UGELes, que es a nivel local, la educación local, han hecho mediciones, y ya podemos ver que los niños al regresar a la escuela, por ejemplo, los que estaban hoy para entrar a tercero de primaria, pero que hicieron primero y segundo de primaria en casa, pues han regresionado a primero de primaria. Nunca pasaron esos aprendizajes. Y esto está pasando en todos los grados. Entonces, hoy hay un reto muy fuerte de finalmente cómo trabajar con cada niño y niña de manera personalizada para que puedan tener un poquito de los aprendizajes que necesitan y puedan remediar todo lo que han perdido. Entonces, hoy estamos en una situación muy crítica para la educación. Y esto no solo es en Perú, esto es a nivel mundial por la pandemia, pero en Perú ha sido más crítico porque hemos sido de los últimos países del mundo en abrir las puertas presenciales de sus escuelas. Sí, de hecho la pandemia marcó ahí y además como que sacó a flote muchas de las brechas que existen, ¿no? Y como mencionabas en relación a la calidad educativa, también mucho se debe al acceso o la falta de acceso a la que se ven enfrentadas muchas y muchos estudiantes en nuestro país, ¿no? Mientras más lejos quede tu escuelita, menos recursos vas a tener y por lo tanto es muy probable que más lejos te encuentres de realmente recibir educación de calidad, ¿no? Sí, perdón, solo decir, lamentablemente eso se adiciona el hecho que tienes también no a los mejores docentes. Hoy los docentes por evaluación docente en escuela pública, los que tienen los mejores puestos académicos, digamos, después de su evaluación, pueden elegir los lugares donde enseñar. Entonces, lamentablemente, los lugares rurales más alejados no quedan en las listas de elecciones primeras. Hace unos años se empezó lo que es el bono para el docente rural, lo cual era un gran incentivo para que los buenos y docentes talentosos eligieran ir a las escuelas rurales. Pero digamos, entonces son políticas específicas que se necesitan para hacer justamente lo que tú dices, para lograr que la educación cumpla su fin principal, que es un derecho, y que además sea este igualador. La educación debería ser esta herramienta que le permite a todas y todos acceder a las mismas oportunidades porque los forman con las mismas competencias. Que luego tú construyas tu camino, bacán, pero la educación debería abrirte oportunidades. Y hoy no está sucediendo eso. Y ese es el tema con la calidad. No basta solo acceder a la escuela. Esa escuela tiene que formarte para obtener esas oportunidades que necesitas. Y eso es lo que nos está faltando. Claro, claro, y no basta con, no sé, inaugurar o construir otro colegio, sino colocas los docentes que realmente atiendan a todas y todos los estudiantes para que desarrollen las competencias que se esperan, ¿no? En relación al currículo, ha empezado a surgir como un llamado para cambiar el currículo. Y de hecho hay una consulta, me parece que se está realizando actualmente, a personas, padres, madres de familia, docentes en general, en relación a este. ¿Qué tan pertinente es cambiar, pero sí, tal cual, cambiar el currículo después de 6 años, o sea, a partir del 2016 que se cambió, ¿no? Que se revolucionó todo en relación al currículo? ¿Es pertinente? A ver, tiene varias aristas. A ver, el currículo es una herramienta. A ver, el currículo es esta herramienta nacional que te dice cuáles son las competencias básicas que los estudiantes deberían tener
y te da el perfil del estudiante, es decir, qué estudiante aspiramos que sea el que egrese de la primaria y de la secundaria. Como herramienta general y como herramienta grande, en realidad en el 2016 cuando se pensó, creo que fue una herramienta bastante integral y que ya sumaba muchas de estas competencias que hoy entendemos como competencias globales, competencias de ciudadanía del siglo XXI, etc. Entonces, en ese sentido, creo que mirar el currículo en sí no es el problema. Lo que siempre ha sido el problema con que esta herramienta global baje a las escuelas ha sido el camino de la implementación. Entonces, lo que siempre ha faltado, en realidad, más que rediseñar esta herramienta, es las herramientas intermedias que necesitas, como los programas curriculares, o sea, es decir, los programas, cómo se implementa cada una de estas competencias que quiero lograr, las herramientas para los docentes, los recursos que llegan al aula. Entonces, para mí, digamos, la mirada debería estar ahí, en estas herramientas que van desde el gran papel llamado currículo hasta el docente que está en la escuela. Y esto tiene más que ver con políticas de implementación de esa propuesta curricular. Ahora, dicho esto, la pandemia sí nos ha enseñado que hay muchas cosas que el currículo y las herramientas, estas que menciono, deberían estar priorizando que antes no se priorizaban. Es decir, nos ha enseñado que necesitamos formar niños más autónomos, niños más capaces de moverse en el espacio digital de manera segura, niños más capaces de cuidarse a sí mismos, cuidar sus propios cuerpos, cuidarse, de estudiar, de trabajar temas de consentimiento desde más chiquitos, y eso probablemente es lo que se necesita trabajar de mejora del currículo. Sin embargo, las mejoras que hoy se están proponiendo, o que el Congreso ha aprobado, no van por esa línea, sino, o sea, no van a preocuparse por lo que yo creo que es fundamental en formar a los niños, sino van como en esta regresión a querer quitarnos lo poquito que habíamos avanzado de eso. Entonces, eso es un poco preocupante. Sobre las consultas que se hacen, en realidad yo creo que las consultas son súper válidas, y que es muy importante recoger de todos los actores de la comunidad educativa, que son padres, madres, docentes, estudiantes mismos, sociedad civil, etcétera. Hay que recoger cuáles son las preocupaciones principales, porque sobre eso finalmente es lo que tenemos que preocuparnos en educar a. Entonces esas consultas son súper válidas y siempre han existido, digamos, para el proyecto educativo nacional, que es el que rige más o menos la visión de la educación, también se hicieron consultas, para el currículo se hizo consultas. Entonces sí hay que hacer esas consultas, pero yo sinceramente creo que la incidencia no debe estar en cambiar un documento que como documento no ha podido llegar a las aulas todavía de manera cabal, sino que hay que trabajar estos pasos intermedios para que llegue a las aulas. Coincido completamente, y de hecho es algo que suelo mencionar mucho, porque si leemos así el currículo a conciencia, es hermoso, o sea, lo que se plantea, tú dices, de acá van a salir estudiantes, pero, ciudadanos, ciudadanas, tremendos, o sea, en un trabajo en aulas, ¿no? Pero cuando vamos a aulas, vemos que realmente todo lo que está puesto en teoría, en este documento, no se pone en práctica, ¿no? No se cumple tal cual, ¿no? Incluso, lamentablemente, hay docentes que todavía incluso no conocen lo que contiene el currículo, lo que se espera de ellos como docentes, ¿no? Como el buen desempeño docente, ¿no? Por ejemplo. Incluso la normativa que sostiene también todo lo que contiene el currículo, ¿no? Tampoco se suele conocer. Entonces creo que ahí, y yo coincido plenamente contigo, se debe hacer un trabajo para asegurar que esto llegue, se aterrice y, bueno, el estudiantado se vea beneficiado de todo lo que se espera también, ¿no? de ellos. Lu, creo que querías agregar algo. No, pero justamente lo que decía Carla era muy importante en el sentido de que siempre consultar al pueblo es algo muy importante, pero la cosa es qué haces después. O sea, una vez que tienes toda esa materia de lo que la gente te comentó o de justamente las problemáticas que surgieron, justamente la cuestión no debería ser, a ver cómo vamos a cambiar el currículo que hemos cambiado hace poco, sino cómo mejoramos ese proceso, el proceso de hacer que ese currículo llegue a las aulas, como decía Carla. Y justamente, si, digamos, si el gobierno hace su trabajo de manera bien y coherente,
justamente van a salir esos temas de problemáticos que cómo hacemos para que ese proceso del currículo hasta las aulas funcione y sea lo más optimal posible. Entonces, si lo hace bien, debería justamente decir, ya, esa es la pregunta muy importante. Pero bueno, veamos cómo, cómo lo trabajan, pero sí me parece que en esos temas, justamente la educación y la escuela en general es, como lo decías, un lugar donde justamente intentamos educar, intentamos hacer, o sea, trabajar los niños, los jóvenes y también los docentes sobre mejorar las personas y mejorar sus capacidades y mejorar sus oportunidades. Pero también puede ser como un lugar, si no se trabaja bien, y justamente siguen habiendo esos como discriminaciones e incluso esas problemáticas socioeconómicas, es repetir nomás lo que los padres y madres de esos niños han vivido. Entonces, justamente es una herramienta de emancipación y si no se trabaja bien, es todo lo contrario. Y eso puede ser, me parece, desastroso para un país. Es súper importante lo que mencionas, o sea, y ahí está justamente el riesgo de cuando de todas estas propuestas que dicen que la educación o ciertos ejes de la educación solo tienen que darse en la familia, ¿no? Está justamente el riesgo, porque lo que haces es replicar prácticas que no necesariamente son las más positivas para los estudiantes en varios ámbitos, ¿no? Y es súper importante lo que dicen. Miren, la manera, y esto está comprobado a nivel mundial, no solamente a nivel de Latinoamérica, pero la manera de hacer que la escuela o el estudiante aprenda lo que necesitamos que aprenda y consolide estas competencias hermosas que ya están en el currículo, es fortalecer a los docentes. Los docentes son el único y la única agente que va a estar en el aula para trabajar esto que necesitamos trabajar con los estudiantes. Entonces creo que por muchos años, y de hecho hay un libro que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, publicó, que se llama Profesor, creo, una cosa así, que habla de la revaloración de los docentes en Latinoamérica, y es la razón por la que la educación en Latinoamérica no ha funcionado de manera óptima como en otros lugares, porque la persona agente encargado activamente de trabajar estos temas no ha sido pues fortalecido, no ha sido revalorado, no ha sido bien remunerado y no ha sido bien formado, ¿no? Entonces cuando viene un cambio curricular, ¿cómo manejas este cambio curricular? Además, si viene como imposición y no viene como construcción de lo que yo ya estoy haciendo en aula, es súper complejo trabajarlo. Nosotros desde Más Educación, por ejemplo, lo que hicimos fue dedicarnos a mapear docentes a nivel de Perú, de varias regiones del Perú, especialmente las zonas más vulnerables, que ya estaban haciendo estos trabajos de impacto ciudadano y de impacto súper fuerte desde el aula, pero que veíamos que esto no estaba siendo visibilizado suficientemente ni llegaba a la construcción de política educativa. Yo creo que es uno de los grandes problemas del país. Viene el ministerio y dice, aquí está tu política, toma, implementala. Los docentes ya están haciendo cosas maravillosas. Hay que recoger desde lo local qué es lo que funciona y qué es lo que impacta para hacerlo crecer a nivel local, y no al revés. Entonces creo que eso ha sido uno de los grandes problemas de por qué hoy no tenemos calidad educativa, y es porque no había un foco en el agente principal que garantice esa calidad, que es el docente, y luego de eso no ha habido una construcción desde lo que los docentes ya hacen, que en muchos casos tienes experiencias que son súper chéveres y que están impactando positivamente en los chicos. Entonces creo que va un poco por ahí, ¿no? Y esto no solo se hace desde el gobierno, sino se hace también desde las entidades privadas que quieren invertir un poco en esta construcción de educación de calidad. Entonces creo que es todo un sistema que tenemos que hacer funcionar. Sí, completamente. Y de hecho cuando pensamos en calidad educativa, dónde empiezan los problemas de educación, es como, es justamente este círculo, ¿no? Empieza desde la universidad realmente, desde cómo se forman los docentes, o empieza antes, o empieza desde la educación inicial. Entonces es como un continuo, ¿no? Lu, cuéntanos qué vamos a hacer en este momento. Sí, para relajar un poco después de temas tan intensos. Y de hecho lo dijiste ahora que estabas hablando. Vamos a jugar a un pequeño juego.
que se llama La Respondona, y es lanzarte frases y tú puedes, o sea, digamos, respondes a esas frases y puedes como que argumentar un poco más si quieres. Son frases que seguro ya escuchaste, que seguro ya casi todo el mundo ha escuchado y que justamente están alrededor, o sea, los temas de los cuales hemos hablado. Entonces voy a empezar con la frase que de hecho ya dijiste. Los padres son quienes deben encargarse de la educación de los hijos y hijas. Creo que es completamente cierto. Hay que encargarse desde las familias, hay que tener un rol muy activo, pero no son los únicos que deben encargarse de la educación, porque uno no tiene las competencias formadas para educar. Los profesores, las profesoras tienen una formación para poder educar, y eso implica cuándo enseñar qué y cómo enseñarlo y cómo medir los resultados de lo que se está enseñando y qué recursos usar para enseñar. Eso no lo tienen las familias. Y dos, particularmente en países como el nuestro, donde las familias tienen muchos temas todavía que trabajar en temas de ciudadanía, y por ejemplo en países como el nuestro, donde son las familias los núcleos de violencia más grandes para los estudiantes. Lamentablemente vivimos en un país donde la estadística de violencia contra niños, niñas y adolescentes es muy alta, y es recurrente que el agresor esté en la familia. No puedes dejar la educación para ese mismo círculo, porque lo único que va a hacer es replicar las prácticas de violencia, las prácticas de machismo, las prácticas de racismo, etc. Entonces, por eso esta escuela es el espacio que tiene que trabajar con las familias para hacerlo. Nadie dice que hay que excluir a las familias, para nada, porque si excluyes a las familias, formas al estudiante, pero sigue estando en este ambiente tóxico de violencia. Entonces hay que trabajar todo el ambiente familiar, pero hay que trabajarlo desde la escuela. Y es difícil, y es duro para las familias asumir eso, porque es duro para las familias de pronto enfrentarse a esa realidad, y es mucho más duro en ambientes donde, por ejemplo, hay pues violencia familiar, y no hay cómo hacerle frente. Pero por eso la escuela es ese espacio seguro para hacerle frente. No solo la escuela sola, ¿no? La escuela conectada con el sistema pues de reporte a los ministerios correspondientes, etc. Pero sí, tiene que ser un trabajo conjunto. Vamos con una segunda frase y luego igual retomamos todo lo que vayamos conversando. Y la segunda frase es: solo se debería enseñar educación sexual integral a estudiantes de secundaria. Sí, también, ¿no? Educación sexual integral está en todo, y está en todos los lugares, aunque no la queramos enseñar, y está desde los más pequeñitos. Entonces, que no se enseña igual en primaria y en secundaria, y menos en inicial y en secundaria, no es lo mismo. Pero una cosa que tenemos que entender es que educación sexual integral no es enseñar sobre sexo, no. Es enseñar sobre la posibilidad de que yo sea autónomo o autónoma con mi propio cuerpo. Y eso pasa desde más pequeñito, de entender cómo me relaciono con el otro en circunstancias súper comunes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le enseño consentimiento a una niñita de educación inicial? Cuando estoy en el aula, cierto que los estudiantes pues empujan y se jalan el pelo. Ya, el hecho de enseñarle a alguien a decir: no me toques ni me empujes porque eso no me hace sentir cómoda, el hecho de darle a la niñita la posibilidad de expresar eso, y al niño que la está empujando la posibilidad de entender que hay una incomodidad en el cuerpo de la otra persona, eso ya es enseñar educación sexual integral. Entonces, evidentemente no es que sea la niñita y ese niñito de educación inicial les voy a hablar sobre, no sé, condones y eso no, eso va en otro momento de la educación. Entonces es bien importante. Y es bien importante que si no lo enseñamos, sepamos igual que los niños y niñas y adolescentes lo están aprendiendo del día a día, lo están aprendiendo cuando ven cierto programa de televisión, lo están aprendiendo cuando a los 10 años se ponen a explorar pornografía en internet. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que lo enseñemos, lo hablemos y lo tratemos, o que aprendan de estos modelos tóxicos que luego van a replicarlos y que pueden convertirse en modelos de violencia? Entonces, es bien importante eso, y entender de que la educación sexual integral se enseña de diferentes maneras en cada etapa. Además, te enseña a identificar, prevenir y combatir la violencia sexual, que eso es muy importante,
O sea, el hecho, por ejemplo, de saber nombrar las partes del cuerpo hace que si es que alguien abusa de tus partes del cuerpo, puedas denunciarlo. Porque si no sabías lo que te están haciendo, no puedes identificarlo. Entonces es bien importante eso entenderlo. Y repito, eso se trabaja en familias, por supuesto que sí, pero se tiene que trabajar en escuelas donde se sabe cómo enseñar, cuándo enseñar qué y con qué recursos enseñarlo. A ver, vamos por otra. Esto me gusta mucho. No hay que meter ideología en educación. Sí, completamente de acuerdo, no hay que meter ideologías en la educación, pero es que la igualdad de género, imagino que eso se refiere, no es una ideología, es un derecho humano. La igualdad de género lo único que dice es que todas, todos y todes debemos y merecemos las mismas oportunidades y derechos que, digamos, indistintamente del sexo, indistintamente del género, indistintamente de la raza, etc. Entonces, si esa es la línea, ese es un derecho humano y es un derecho a la igualdad que todos creemos. Sin embargo, cuando empiezan a hablar de que esto también tiene que ver con particularidades de género, es que empieza el problema. Entonces creo que es bien importante quitarnos estos mitos de la cabeza. La igualdad de género no es una ideología. La igualdad de género es la necesidad de enseñar desde pequeños que tanto mujeres como hombres, como personas, digamos, de diferentes géneros y de diferentes orientaciones sexuales, merecen y tienen las mismas oportunidades, y no merecen ser discriminados, ni vivir en prejuicios en torno a eso. Y es algo tan simple como el hecho de educación inicial. Muchos, por ejemplo, me gusta hablar de educación inicial porque es donde la gente cree que no se dan estas cosas, pero se dan, y son las prácticas más cotidianas. Entonces, en muchas escuelas yo he visto, por ejemplo, que tienen tareas en el aula, y las mujeres siempre van a tener la tarea de limpiar el aula y regar las plantitas, mientras que los hombres tienen las tareas de mantener la seguridad de los espacios exteriores de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, nuevamente estás reforzando prejuicios y roles estereotipados de lo que las mujeres deberían estar haciendo y los hombres deberían estar haciendo. Ya, igualdad de género es romper con eso desde chiquititos y poder asignar roles por talentos, de repente, o asignar roles diferentes y que vayan cambiando para que todos experimentemos los mismos roles. Entonces tiene que ver con eso tiene que ver la igualdad de género. No tiene que ver con hacer que los chicos sean homosexuales, no tiene nada que ver con eso, porque además es imposible, entonces no va por ahí, sino que, pero sí tiene que ver con respetarnos todos, al igual que si es que, digamos, eres mujer, eres hombre, no lo eres, eres de orientación bisexual, etc. Da igual, igual eres persona y mereces las mismas oportunidades y derechos. Y sobre todo, que se entienda que merecen las mismas oportunidades, porque lo que pasa mucho es que además de que la sociedad discrimina a las personas, si tú desde chiquito creces pensando que efectivamente no mereces esas oportunidades, ni siquiera las vas a buscar. Y eso es lo que hoy está pasando cuando no se educa en igualdad, porque se le educa a las mujeres pensando de que solo merecen cierta oportunidad, o se les educa a las mujeres pensando de que no pueden ser de esta manera o de otra. Entonces, por eso hay que educar desde chiquitos en igualdad. De eso tiene que ver con, digamos, tiene que ver más con romper estereotipos, romper prejuicios, igualdad de oportunidades. No tiene que ver con todos esos mitos que se dicen en la tele de homosexualizar o hipersexualizar. No tiene nada que ver con eso. Sí, me encanta que hayas puesto este ejemplo en educación inicial, porque me has hecho acordar que hace poco leí un comentario en redes de una persona, una mujer adulta que decía que las niñas de por sí eligen tareas como de hogar, ¿no? Relacionadas al hogar. Y que ahí no hay ideología, que ahí no hay nada que el papá, la mamá les enseñaron, porque ellas van directamente a hacer cosas de cocina, a barrer, etcétera, ¿no? Y es como, no, o sea, por más de que la niña de, no sé, 2 añitos, 3 añitos, vaya y quiera asumir el rol, no sé, de barrer, o solo de barrer, solo de limpiar, significa que lo aprendió de algún lado, ¿no? No es que
de plano todas las niñas gustan de este tipo de tareas y todos los niños gustan de cargar sillas o qué sé yo, de encargarse de la tiendita, del salón, etcétera, ¿no? Es Claro. porque ya hubo un trabajo, ya pasaron por 3 años de socialización donde ya les pusieron el color rosa o el color celeste, ya les dijeron que eran héroes, ya les dijeron que eran princesas, entonces todo eso suma, ¿no? Aunque nos parezca así como que no es relevante, aunque nos parezca algo que tal vez es un halago decirle que es una princesa, que, etcétera, en realidad ya les estamos como sembrando estas ideas, ¿no? Les estamos preparando para asumir cierto rol, ¿no? Entonces, justamente para eso es la educación, ¿no? Para derribar todo esto y empezar a educar en igualdad, ¿no? Y justo la siguiente frase que ya acabas de describirla era que quieren el enfoque de género en la educación para homosexualizar. Creo que estamos en consenso que no es para eso. Ya lo explicaste bien, Carla, así que vamos con la siguiente, Lu. Las ONGs abortistas son las únicas que quieren enfoque de género. Es muy fuerte. Es fuerte. ¿No? ¿Tú sabes qué es en Twitter? Porque yo a veces comparto muchas cosas en Twitter, y en Twitter la gente es bastante violenta. Y me taguearon y me pusieron mi foto en una cosa que decía como enemiga del mundo porque es una abortista. Ni siquiera estaba hablando de aborto, estaba hablando de educar en igualdad. De hecho, escribí un artículo en El Comercio al respecto. Y a partir de ahí ya, imagino que muchos movimientos conservadores me han tachado. En fin. Pero es bien fuerte eso de abortista o lo que sea. Ha hecho toda una controversia ahorita en Estados Unidos, ¿no? Al respecto. Nada, o sea, tiene que ver nuevamente con la igualdad de género, y tiene que ver nuevamente con el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo como mujer, ¿no? Yo particularmente no creo que, digamos, que las leyes del aborto sean absolutamente libres, o sea, que puedes abortar en cualquier momento. De hecho, estoy a favor de las leyes donde abortas hasta cierto tiempo de la gestación, etcétera, pero sí estoy completamente a favor de que la mujer tenga derecho sobre su propio cuerpo. Y algo que es súper chévere, que ha empezado a salir, que creo que no lo había visto como argumento antes, en los debates en Estados Unidos, es esta pregunta de, si fuera el cuerpo de los hombres, ¿se estarían metiendo tanto? Y en verdad la respuesta es no. O sea, no se estarían metiendo si fuera el cuerpo de los hombres, pero es que es el cuerpo de la mujer. Y siempre, nuevamente, por esta cultura patriarcal, machista en la que vivimos, con no igualdad de género, se cree que el cuerpo de la mujer sí puede ser posesión y puede estar en discusión de debate público en lugar de que sea decisión de la propia persona, ¿no? Entonces, salen estos argumentos, siempre es bien interesante porque nunca lo había visto de esta manera, pero es que efectivamente, probablemente el aborto sería válido hace miles de años y sería global si es que fuera el hombre el que tuviera que abortar. Y hasta hubieran herramientas hechas para eso. Y es súper interesante porque, no sé si saben, hay un libro súper chévere que leí hace poco una autora mexicana que se llama ¿Será que soy feminista?, donde hacía un recuento un poco de los movimientos feministas que han existido, y uno de lo que resaltaba es cuando se crean las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas fueron estos son los primeros elementos que le sirvió a la mujer para poder decidir sobre embarazarse o no. Sin embargo, fueron creadas por un hombre, y al inicio las mujeres solo podían tomar píldoras anticonceptivas con permiso de sus parejas, hombres. Tenían que tener la autorización. Entonces, cuando efectivamente se crea esto, y nuevamente no fueron creadas pensando en la mujer, fueron creadas por un hombre pensando en la protección del hombre para no embarazar mujeres. Y si lo ves como biológicamente, el que tiene más potencialidad de estar generando hijos por el mundo es el hombre, por la cantidad de semen y de espermatozoides que puede desplegar. Al contrario, una mujer no. Sin embargo, el método anticonceptivo fue para ella, para manejar el cuerpo de ella, y no para manejar el cuerpo de él. Entonces, recién ahora han salido como estos instrumentos anticonceptivos diferentes a la vasectomía, y nadie está mirando mal a un hombre cuando decide hacerse la vasectomía o no. Entonces es como, nuevamente, pongámonos en todo el contexto, ¿cuál es el contexto de discusión del aborto? El contexto es una sociedad patriarcal donde siempre se ha creído que se puede tener algún tipo de dominación sobre el cuerpo de la mujer.
Eso por un lado. Por el otro lado, evidentemente no se trata de estar destruyendo vidas por el mundo, por supuesto que no, nadie está a favor de eso, hay derecho a la vida, y ese ser que ha sido creado, digamos, en el útero de la mujer tiene un derecho a la vida también, pero lo tiene a partir de ciertos meses, y esto la biología y la medicina ya lo exploró, ya lo puso así, y ya los derechos humanos lo reconocieron así. Así que sí, siento que es todo una... Vivimos todavía en un mundo en un país particularmente, donde es tabú conversar estas cosas, pero es tan necesario porque el hecho de no conversar estas cosas lleva luego a un montón de actos de violencia que repercuten y que además trascienden como productos de violencia muchos de estos embarazos no deseados. Entonces es muy importante conversar de esto, aunque sea duro, ¿no? Y aunque probablemente muchas personas que nos estén escuchando ya me van a volver a tuitear como abortista y enemiga del mundo. Sí, claro, ¿qué es lo que se nos dice, no? Como, eres una, seguro te pagan, ¿no? Te pagan por decir esto, ¿cuánto te están pagando? Es como, por favor, que me paguen, en realidad nadie nos paga por defender lo que nos corresponde por derecho, ¿no? Y es realmente fuerte porque realmente no se cuidan los cuerpos de las mujeres, se usan los cuerpos de las mujeres, somos objeto de consumo también, para beneficiar a este sistema, ¿no? Se nos utiliza para agradar, se nos silencia también para poder servirle a este sistema, ¿no? Y con esto de los anticonceptivos, por ejemplo, salió esta serie de publicaciones, un challenge, ¿no? En la que se ponían como una especie de mini vestido con toda la lista de contraindicaciones que traen las píldoras anticonceptivas, ¿no? O sea, es tremendo porque abres la caja y es una hoja inmensa, grande, es como un papelote. Y toda la lista viene, ¿no?, de todo lo que te puede causar, y de hecho hay muchas mujeres que se han visto perjudicadas por algunas marcas, incluso muy específicas también. Entonces, como todo a lo que nos vemos expuestas, que realmente sí ha sido un gran avance, y es un gran avance que podamos decidir qué anticonceptivos o qué métodos utilizar para no quedar embarazadas. Sí, sin embargo, igual lo vemos claramente, ¿no? Que no se aprueben ciertos anticonceptivos porque les generan un par o 4 o 5 cosas a los hombres, mientras a nosotras muchísimas más. Es que es más que evidente, la persona que quiera negarles porque ya, o sea, definitivamente no quiere hacer nada por este mundo, ¿no? Entonces sí, sí, mucho coraje. Vamos con la penúltima frase, que también la hemos sacado así de redes. La educación sexual integral no ayuda a prevenir la violencia. Sí, eso es lo que siempre, bueno, cuando escribí este artículo el año pasado y cada vez que salgo a decir alguna cosa así, nos dicen, no ayuda a prevenir la violencia. A ver, una cosa importante es que no ayuda por sí, o sea, no ayuda sola. O sea, no estamos en un país donde la violencia ha excedido toda capacidad de poder controlarla desde una política de largo plazo como es la educación. O sea, sí necesitas acciones que penalicen y que le den las más duras penas a violadores, y que en ese sentido desincentiven a las personas a violar. Sin embargo, no basta. Y justamente el último efecto, el del desincentivo, no sucede necesariamente por penas, sino que, y eso está comprobado a nivel de un montón de lugares, necesitas trabajar la formación de las personas desde que son pequeñitos para que entiendan que no solamente no deben violar, sino que entiendan que el cuerpo de la otra persona, particularmente mujer, que son las mayores víctimas, que está frente a ti, no es objeto de tu posesión, objeto de tu diversión cuando a ti se te ocurre, o sea, no va por ahí. Entonces, y eso se entiende desde chiquitito, y repito, se entiende desde esta mínima acción de cuando un hombre empuja a su compañera, pueda entender los temas de consentimiento y pueda entender que si le dicen un no, y que si se manifiesta el cuerpo y la voz algún tipo de incomodidad, debe parar. Algo tan básico como eso es lo que hoy, luego, el no entender eso, luego te lleva a pensar de que si estás en una relación sexual donde la persona no está 100% cómoda,
Lima. Esto pasó un camión. Donde si la persona no está 100% cómoda y no te da un consentimiento completo, y los hombres igual siguen, es porque jamás les enseñaron de que efectivamente tenían que esperar ese consentimiento completo para tocar siquiera o aproximarse al cuerpo que tienen enfrente de la mujer. Entonces es súper complejo cómo se quiere disminuir la educación sexual integral y se quiere decir que no ayuda a prevenir, cuando en realidad sí ayuda y es lo único que ayuda. De hecho, nosotros en Más Educación hicimos un videíto chiquito con 3 estrategias del aula que sí ayudan, y una de las más impactantes es un programa a nivel internacional que se llama No Means No, que es un programa, no significa no, significa in, y que enseña a las niñas y niños, y esto comenzó en África, que África tiene índices de violencia sexual contra niños y niñas muy, muy altos, incluso más altos que Perú, lo cual ya es de bastante, y este programa No Means No enseñaba a los niños y a las niñas a identificar la violencia, a prevenir la violencia, a defenderse de la violencia. O sea, este programa incluía ciertos elementos de defensa personal para los niños y a denunciar la violencia. Y el rol claro que le ponía a las niñas era el de seguir todo este programa y aprender defensa personal, y a los niños les ponía un elemento de no ser cómplices de la violencia. Porque lo que pasa muchas veces con los hombres es que si bien no soy el agresor, soy cómplice del agresor, porque no denuncio, no le digo que pare, etc. Entonces todo eso se le enseñaba en este programa de educación sexual integral a los niños y niñas. Y en muchas comunidades de África logró cifras de impacto fuertísimas, logró que efectivamente sean los hombres los que empezaran a denunciar a los amigos que eran agresores, y logró que se redujeran las cifras de violencia. Entonces, no es que nos inventemos, digamos, que logra prevenirla. Por supuesto que lo logra, y hay estadística que lo demuestra, y hay programas que funcionan, que ya deberíamos estar implementando aquí, pero aquí seguimos en la discusión de, no sé, de si es válida o no. Perdón, se me fue el mouse. Terminamos con el juego, y eso también me parece muy raro decir. Hay cosas más importantes que enseñar. ¿Enseñar en general? Enseñar en general, o sea, enseñas educación con igualdad. O sea, hay cosas más importantes, las matemáticas, la lógica, Claro, o que la ESI, ¿no? Claro. No, o sea, por años se pensó que sí. De hecho, en el ministerio, por ejemplo, se priorizaron 4 aprendizajes fundamentales, hace muchos años, que eran matemática, comunicación, ciencia y tecnología, y se me fue, ciencias sociales. Y no, pues, ¿no? Eso, las cifras de violencia en el país seguían subiendo, no se invertía en formar a los docentes para que ataquen ese problema, no se invirtió en psicólogos en las escuelas, pero se priorizaron esos 4 aprendizajes fundamentales. Bueno, hoy los niños están bajísimos en esos 4 aprendizajes fundamentales, y además sufren de casos de violencia que cada vez se incrementan. Entonces, no se trata de que una cosa sea más importante que la otra. O sea, los niños y niñas y adolescentes tienen que ser formados como personas. O sea, no solamente tienen que ser formados en poder sumar y restar. Es parte, por supuesto que es parte. Pero para que puedan sumar y restar, tienen primero que estar seguros con su propio cuerpo, seguros en los ambientes donde viven, tienen que no sufrir de violencia, etc. Entonces, no puede ser uno más importante que el otro. Tienes que trabajar todo a la vez. Es difícil, en educación siempre es difícil. Siempre decíamos, cuando yo estaba en el ministerio, que en educación, primero tenemos que trabajar todo a la vez, y 2, nunca podemos parar. O sea, no es como otras políticas que puedes decir, hay que parar un ratito, hay que mejorar toda la formación docente y luego volvemos a las escuelas. No, porque las generaciones seguirán creciendo y las generaciones seguirán necesitando educación, entonces tienes que intervenir y mejorar mientras en marcha tienes todo un proceso educativo que sigue funcionando. Entonces es súper difícil, nadie dice que es fácil, pero hay que poder trabajarlo y poder invertir en todo a la vez. Sí, súper difícil porque además todo lo que se implemente va a afectar a generaciones. O sea, todo ahora, por ejemplo, si realmente se llega a implementar lo que propone este proyecto de ley 904,
vamos a perjudicar a un montón de personas. Y estas personas no van a ser niños o niñas adolescentes toda la vida, ¿no? Van a ser ciudadanos y ciudadanas que van a crecer bajo ciertas mentalidades, que van a tal vez a dejar de priorizar ciertos temas o incluso hasta llegar a pensar que, como se dice, ¿no? La violencia no tiene género, o que nos inventamos que tal vez hay tanta cantidad de feminicidios y secuestros, violaciones, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es hacer las cosas bien desde educación y ver que realmente es importante ir haciendo este trabajo sobre la marcha que tú mencionas, ¿no? Y justamente sobre lo que veníamos conversando, todas estas frases que son tremendas, que generan dolor y rabia, pero son frases que encontramos en redes sociales, que nos las han dicho, en fin, ¿no? Pasemos a hablar sobre justamente el proyecto de ley 904. Claramente atenta sobre muchos derechos, no solamente sobre derechos de las mujeres, derechos del niño, la niña y los adolescentes, y además representa un gran retroceso a lo que a duras penas hemos logrado avanzar en materia de educación, ¿no? Cuéntanos, Carla, ¿de qué formas este proyecto de ley es peligroso para nuestro país, para la educación de nuestro país? Sí, a ver, el PL 904 plantea de una manera bien, además, engañosa, que le va a dar participación a los padres y madres de familia en las decisiones sobre los recursos educativos. Engañosa, ¿por qué? Porque los padres y madres de familia ya tenían participación en ello, que es a través de estas consultas, como tú misma has dicho, hay una abierta ahorita, y siempre han habido consultas para validar que el currículo, que el proyecto educativo, que el retorno a clases, todo pasaba a consulta. Pero una cosa es que pase a consulta, y otra cosa es que tengan poder de decisión sobre lo que al final se hace. ¿Y por qué? Porque lo que hace este proyecto es darles el poder de decisión para incluso poder observar y poder restringir a los funcionarios del Ministerio de Educación para que elijan ciertos materiales educativos y para que desarrollen ciertos contenidos en esos materiales. Incluso el proyecto dice de que el funcionario que lo haga será denunciado. Entonces, incluso amedrenta a los funcionarios. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque le quita el rol de rector al ministerio sobre lo que se va a enseñar. Y ahora, no es que el ministerio sea pues siempre brillante en todo lo que postula, no. Pero en el ministerio hay personas capacitadas que han estudiado educación, que han estudiado pedagogía, que han estudiado psicología, que saben lo que necesitamos para aprender, cuándo, cómo y con qué aprender en cada edad. Los padres y madres de familia no tienen ese conocimiento. Entonces se le está otorgando la facultad de intervenir al especialista, un padre o madre de familia que realmente no tiene ese conocimiento. Entonces eso es lo primero preocupante. Y esto no en todas las materias, por supuesto que no voy a poner intervenir en matemáticas, pero sí en las materias que tienen que ver con ciudadanía, que tienen que ver con educación sexual integral, que tienen que ver con personal social, etc. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque no solamente vamos a dejar de aprender, no solamente podríamos tener el riesgo de dejar de aprender educación sexual integral, sino también podríamos tener el riesgo de volver a aprender que la Tierra es plana y no redonda, porque sí, tienen la posibilidad de intervenir también en el curso de historia. Entonces, o de pronto podríamos empezar a aprender que, no sé, dejar de hablar de Darwin y empezar solo a hablar de la creación católica. Entonces, no está mal que los niños aprendan eso en casa si es que los padres creen en eso, pero justamente el colegio y la escuela están hechas para darte la visión crítica sobre lo que tú crees, él cree, ella cree, Facebook me dice, etc. Entonces, yo tengo la visión crítica para cuestionarlo. Si yo retiro todas estas cosas de la escuela, ¿qué visión crítica los chicos van a tener? Y esa visión crítica no solamente les sirve a ellos para poder sobrevivir en el mundo, específicamente hoy en el mundo de la información sobrecargada, que tienen que ser críticos, sino también para conseguir un trabajo. Pensamiento crítico es súper importante para poder moverte en un ambiente laboral y tomar decisiones. Entonces, todo eso se reduciría. Ese es uno de los primeros problemas. Y bueno, y evidentemente sabemos que esta ley tiene nombre y apellido y lo que quiere hacer es atacar la educación sexual integral de manera particular. Y eso es muy riesgoso por todo lo que ya hemos dicho. Es muy, muy riesgoso. Digamos, lo que va a suceder es que efectivamente la violencia
persista, cada vez sea más impune, la escuela ya no sea el espacio seguro donde los chicos puedan llevar estos problemas de violencia. Si los docentes ya tenían incomodidad en enseñarlo, en el 2017 se hizo un estudio, sí, una ONG alemana, una fundación alemana súper importante, hizo un estudio, donde decía que el 70% de docentes del Perú se sentían incómodos enseñando educación sexual integral. Entonces, si eso ya estaba pasando, lo único que va a hacer es que eso va a incrementar, y ya los niños, niñas y adolescentes no van a tener espacios seguros donde hablar del tema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a perpetuar la violencia y vamos a perpetuar esto, y se va a quedar pues en la comodidad del hogar, donde sabemos que ya están los agresores. Entonces es súper complicado. Y lo último, que además es súper engañoso, es que dice, los padres y madres de familia tendrán la posibilidad de... Mentira, no son los padres y madres de familia. La ley dice específicamente que solamente los grupos organizados y registrados oficialmente como organizaciones de madres y padres de familia podrán intervenir. De esos grupos tenemos muy pocos en el Perú. Me parece que son 3 o 4, que son las APAFAS, y el otro grupo es Con mis hijos no te metas. Entonces, es una ley con nombre y apellido, que no es que me va a dejar intervenir a mí como madre, no, porque yo no soy parte de un grupo organizado, va a dejar intervenir solamente a estos grupos específicamente ya organizados y registrados. Entonces, es una ley bien engañosa. Yo esperaría que algo pase para que no se implemente. Lamentablemente desde el Poder Ejecutivo tampoco es que defiendan la educación sexual integral, ni que quieran irse contra la ley, así que estamos un poco atados de manos, ¿no? Solo nos va a faltar hacer, digamos, solo la única salida va a ser hacer algo como movimiento ciudadano, con los pocos congresistas que sí defienden el tema. Pero sí, es muy perjudicial si esto se llega a implementar. Sí, a mí me gustaría agregar 2 cosas. Una que de hecho había mencionado en otro espacio sobre yo siento que todo esto está relacionado con cómo se percibe la educación y el trabajo docente también, ¿no? Valoramos pero tan poco el trabajo docente y todo lo que esté relacionado a educación, ¿no? Y ya sabemos, por ejemplo, una de las cosas es los sueldos que han sido tan bajitos históricamente, cómo se le trata al maestro o la maestra, en fin, ¿no? Entonces, para mí, igual sí tiene relación con esto porque se cree que cualquier persona puede venir y decirte qué hacer o qué no hacer en materia de educación, ¿no? Y como tú comentabas, hay especialistas, o sea, hay personas que realmente se capacitan, se forman y trabajan, investigan en temas de educación. Entonces, una persona que no conoce estos temas no puede venir a decirte, mira, este texto sí lo vas a usar estas herramientas, ¿no? Porque no has tenido formación en educación, ¿no? Entonces, no cualquier persona puede hacer esto. Obviamente, sí, a las consultas, definitivamente apoyemos esto, pero hay que tener cuidado con que hasta qué punto cualquier persona puede decidir, tomar decisiones en relación a lo que se enseña y lo que no. Y lo otro es que, sí, pues esta creencia de que se les va a despojar a las familias de sus hijos para solamente enseñar dentro de las escuelas o en espacios educativos, y no es así. O sea, de hecho, cuando se trabaja educación sexual integral, cuando se hace cualquier trabajo dentro de educación, no solamente se habla de encerrarte en la escuela o en el aula, sino que se habla de comunidades educativas, ¿no? Esto también implica el trabajo en conjunto con las madres, los padres o cuidadores, ¿no? de los estudiantes. Entonces sí hay comunicación, sí hay mecanismos para que participen, ¿no? Pero hablamos de que el Estado tiene que asegurar y hacerse cargo de esto porque definitivamente, y no es un secreto, que en las familias no se enseña educación integral, y en parte porque no se tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi papá, me enseñaron pero muy poquito con lo que tenían, ¿no? Entonces, tuve que buscar otras formas para educarme, y yo creo que esto le sigue pasando a muchas personas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el Estado sí, pues tiene que garantizar, y por eso es que hablamos de que se asegure una educación de calidad desde el Estado y se trabaje en estos temas desde el Estado, ¿no? Y eso no restringe la labor de cuidado de los padres y madres que quieran enseñarle en casa lo que quieran a sus hijos o hijas, ¿no? Sí, no, creo que es muy importante lo que dices, así súper chiquito. De hecho, las escuelas donde mejor funcionan las estrategias de este tipo de temas es cuando hay una escuela de padres en paralelo
que los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una charla con una escuela de padres en 2 semanas, o en una semana, porque me han invitado a hablar con los padres. Entonces, las estrategias de escuela de padres son súper importantes, nadie quiere dejar a la familia fuera, sino hay que, al contrario, la única manera de que los niños y niñas y adolescentes estén seguros y aprendan del tema es involucrando a sus familias. Y en realidad estos casos se ven todo el tiempo, se ven en la escuela pública, pero también se ven en la escuela privada. Yo trabajo mucho con escuelas privadas a nivel de Latinoamérica, y por ejemplo hace poco tuve un caso la semana pasada de hecho, de una profesora que me llama y me dice, Carla, tengo una niña que está sufriendo de acoso digital, acoso sexual digital, todo el tiempo llora, no nos quiere decir qué tiene, no le ha querido decir a su mamá, solo se lo ha compartido a una compañera, y esta compañera fue la que vino a mí a decirme qué estaba pasando. Estamos hablando de una escuela internacional, de hecho es parte de una red europea de escuelas, donde creeríamos que de repente este tema puede ser manejado de un poquito mejor manera. Bueno, cuando se habló con los padres y las madres de la niña, básicamente ellos dijeron, no tenemos las herramientas para trabajarlo, trabajen ustedes. Y cuando la profesora habló con la directora o director, le dijeron que esos temas no se iban a trabajar en la escuela, porque tampoco tenían las herramientas, porque no eran prioridad, porque no había presupuesto, y porque cómo lo iban a hacer, el resto de la PAFA se iba a ir en contra de ellos. Entonces fue todo un trabajo súper complicado para hacer entender de que esa niña, 14 años, expuesta en redes sociales, ya está expuesta al acoso sexual. No es que estamos previniendo, es que estamos combatiendo lo que ya está pasando y que probablemente le ha pasado a ella y haya sido un poquito digamos, más fuerte y más crítica como para tomar el problema y contarlo a una amiga, y le está afectando, pero probablemente haya un montón de personas que ya están siendo víctimas de esto, un montón de niñas, y fue un súper trabajo tratar de hacer entender a la escuela, y finalmente la escuela dijo, ya, tengamos un taller sobre estar seguras en redes sociales y sobre acoso sexual en las redes sociales. Pero para que vean lo difícil que es trabajarlo en el terreno, trabajarlo en la escuela cuando eres docente. Entonces, una ley así lo único que va a hacer es que tengamos más niñas acosadas en el mundo y violadas, y que no tengan ni siquiera el espacio, y que además el funcionario del ministerio, cuando tenga que plantear este tema para un currículo, para un material educativo, sea restringido de hacerlo. Puede ser súper perjudicial, y al final no para esos movimientos de padres, no para los docentes, sino más para los niños, niñas y adolescentes, que son quienes se ven más perjudicados. A mí me parece sumamente importante lo que acabas de contar, porque justamente, o sea, yo tengo el punto de vista obviamente de Francia, porque vivo ahora acá, pero he vivido en el Perú y sé cómo es. Pero la verdad es que la educación es político, o sea, es un tema político, y los gobiernos tienen que darse cuenta de que es su tarea. O sea, un gobierno tiene que asegurar la capacidad de generaciones en pensar por ellos mismos, y poder también emanciparse de sus familias cuando lo necesitan, y también, o sea, todo lo que hemos conversado, ¿no? Pero la verdad es que acá, por ejemplo, esos temas se toca, y es incluso la municipalidad. O sea, yo trabajo en la municipalidad, o sea, salí electa, pero nosotros tenemos a la policía municipal interviniendo en las escuelas para tener como un tipo de carnet internet para enseñar a alumnos de 8 años qué es lo que puedo hacer y cómo me estoy exponiendo en redes sociales, en el internet, lo que puedo buscar, lo que no puedo buscar, cuándo necesito preguntar a mis papás. O sea, y justamente la que hace eso me estaba diciendo, estábamos preguntándonos si teníamos que empezar incluso más temprano, y empezamos a ver que nosotros llegábamos, ya no era prevención, ya era, o sea, casos de niños que tienen hostigamiento en la escuela por internet o incluso físico, pero tendríamos que intervenir como que 2 niveles más abajo. Y te imaginas, son niños de 6 años y ya están conectados en el internet. Entonces, o sea, el gobierno no puede solo, digamos, decir, ay, no, es cuestión de los padres, ay, no, esos grupos sí, esos grupos no, porque
eso es antidemocrático o sea, lo más fuerte. Entonces me parece muy importante que lo digas y que sea así, o sea, lo privado muchas veces es público y justamente ahora en un tiempo donde las redes son mucho en la vida de una persona, o sea, no teníamos que tener niños y niñas que están ahí y que, o sea, hay casos de suicidios después de hostigamiento sexual y de acoso, incluso a personas adultas. O sea, es muy fuerte como para decir, ay, no vamos a tocar el tema porque no sabemos. Y sí, yo creo que hay una diferencia, porque acá tú vas a decir a unos padres, vamos a tocar ese tema, incluso de educación sexual. Puede haber algunos padres que dicen, no, como que, ay, no. Pero acá una cosa es que la educación y la esfera, digamos, pública es laica. Y eso es muy importante. Y el hecho de que la religión no puede intervenir en esos espacios, para mí es muy importante. Pero eso, bueno, es otro debate. Porque o sea, si tú ves los argumentos de esos grupos, parece que es un evangelista que te está hablando. O sí, pues a mí sí, no, totalmente de acuerdo. Se supone que acá también la educación es laica, pero pero o sea, es que es bien difícil como no se entiende. Y lamentablemente yo pienso que no se va a llegar a entender lo dramático y lo trágico que puede ser esto, hasta que esas cifras no suban y no empiecen a afectar a grupos de poder específico. Me refiero a las cifras de violencia. Entonces es realmente triste el hecho que tengamos que esperar, pues un poco igual que, un poco similar a otros sucesos, ¿no? Cuando pasan sucesos, nadie les hace caso hasta que se empieza a morir gente. Ah, bueno, hay que hacerle caso. Pero como en este caso en las que principalmente nos morimos y somos acosadas, somos las mujeres, está demorando más en hacer caso. Pero yo esperaría que suceda, ¿no? Perú ya es uno de los países más difíciles para ser mujer, una mujer desaparece cada 6 horas, no es broma, hay cifras, y eso que no se denuncia en la mayor parte de los casos. Entonces, el pensar de que no tengo que educar en el tema sí, o sea, no sé, ni siquiera es explicable para mí, es simplemente triste. Sí, a mí me enoja un montón, la verdad, y a veces se me va la paciencia tratando de explicarlo porque hasta me parece sentido común, o sea, es como, en serio, ¿no? Pero nada, a ver, para dejar de renegar un poquito, vamos a pasar al siguiente juego. Lu, cuéntanos. Sí, ese es un juego más rápido, el ping pong de la morada. Son palabras que te decimos y tú tienes que contestar lo primero que se te viene a la cabeza. Puede ser también lisuras, no pasa nada. A ver. Con confianza. ¿Qué? Con confianza nomás. Ah, sí, normal. A ver, empezamos. Educación. Derecho. Justicia. Difícil. Educación de calidad. Objetivo. Educación sexual integral. Necesidad. Enfoque de género. No se me vino nada a la cabeza, en verdad. Bueno, supongo que mujer. Educar en igualdad. Imperativo. Escuela. Espacio seguro. Genial. Carla, antes de cerrar el espacio, ya vamos como en el bloque final, igual todavía tenemos minutos, no te preocupes. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre el trabajo que ustedes realizan desde Más Educación y también sobre esta publicación que recién la han estrenado y me parece maravillosa. Ahí me inscribí para descargarme el libro digital. De Educadoras Sin Límites, que nos cuentes un poco también de esto y con base en tu experiencia a través de Más Educación o quizá otros espacios, que nos puedas contar como qué ventajas, así como muy en concreto,
podemos obtener de educar con enfoque de género. Sí, claro. A ver, Más Educación es una organización que nace en el 2020 y la fundamos justamente en respuesta a muchas de estas problemáticas que hoy día hemos mencionado, ¿no? A la falta de valoración docente, a la necesidad de educar con calidad, pero diferenciadamente en cada contexto, etc. Entonces, Más Educación es una organización que hoy lo que hacemos es desarrollar soluciones de innovación educativa para diferentes, digamos, escuelas, localidades, gobiernos, etc. ¿No? Entonces tenemos varios ejes de trabajo. Uno de los ejes más fuertes que hoy estamos trabajando es el tema de formación. Entonces tenemos varios talleres diseñados para trabajar varios de los temas que hemos dicho hoy. Entonces, en innovación educativa en realidad puedes trabajar cualquier propuesta que le incorpore un elemento de cómo mejorar un proceso que tengo en la escuela o cómo trabajar algo nuevo que tengo en la escuela, pero hacerlo de manera sistemática, es decir, que se vuelva sistemático. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, trabajamos temas de ciudadanía digital, que es lo que hemos estado hablando, cómo los niños tienen que interactuar en el espacio digital, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus mecanismos para protegerse. Entonces, trabajamos talleres con escuelas al respecto. También trabajamos temas de cómo estar conectados y seguros, trabajamos temas también, y hemos diseñado varios recursos también libres que están en la web para que familias y docentes puedan descargarlos y usarlos en sus propios espacios de discusión con los adolescentes también. Y en esa línea, bueno, además de hacer talleres, diseñamos planes, diseñamos proyectos, y también tenemos un fuerte componente de divulgación. Y empezamos a trabajar en redes sociales y en otros espacios, temas de cómo transformar la educación. En nuestro caso nos enfocamos mucho al tema de usar tecnología para transformarla, y también nos enfocamos mucho al tema de género, de cómo resaltar el tema mujer y el tema de igualdad de género. Y en esa línea es que hicimos nuestro último proyecto financiado por el gobierno del Reino Unido, que fue el proyecto que se llamó, que ha sido consolidado en este librito que se llama Educadoras sin Límites. Primero hicimos un podcast y mapeamos la experiencia de 16 mujeres a nivel de Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Mujeres que estaban impactando en educación con tecnología, muchas de ellas docentes en áreas rurales vulnerables, otras no, otras mujeres empresarias, jóvenes que habían puesto emprendimientos de tecnología y niñas, tecnología y educación. Todas sus historias las pueden escuchar en nuestro podcast, que se llama Transformando la Educación, y como producto, además del podcast, desarrollamos este libro que se llama Educadoras sin Límites, que también lo financió la Embajada Británica en Perú, y básicamente es un libro que te cuenta la historia de estas 16 mujeres. De hecho, lo ilustró, ahí voy a quitar mi blur. De hecho, lo ilustró Alessia Lund, que me imagino que la deben conocer en sus redes sociales como Emma y Yo Perú. Alessia ilustró este libro, y es un libro que te cuenta la historia de las mujeres, y además tiene actividades educativas, actividades de desarrollo de cada historia. Entonces se puede usar en el aula, se puede usar en familia, y el objetivo es contar historias de mujeres que inspiren en temas de liderazgo y en temas de cómo innovar con tecnología, y que además sean desde los campos de la educación. Con este libro básicamente lo acabamos de lanzar hace unas semanas en la Embajada Británica, tuvimos una ceremonia con el embajador, y va a entrar a preventa en junio. De hecho entra a preventa, así que ya les pasaré el dato para que también lo difundan en sus redes sociales, si quieren conocer las historias de 16 mujeres. Y también vamos a dar talleres con el libro. De hecho, dimos el primer taller con las chicas de Plan Internacional, y vamos a hacer una especie de extensión de ese taller que vamos a convocar hacia junio para todas y todas las familias que quieran sumar a sus niñas a tener un taller sobre liderazgo e innovación con tecnología. Vamos a hacerlo. Así que sí, ese es nuestro proyecto más nuevito, pero además de eso también damos otro tipo de talleres y trabajamos formación tanto docente como de adolescentes. Los encontramos, sí. No, dale, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes buscaron financiamiento
que sea de Perú o es porque a mí me parece muy interesante y a la vez triste porque o sea, de todo lo que he podido ver en cultura, porque yo he trabajado en un festival en Perú, todo lo que es en cultura y justamente en desarrollo social local y ese tipo de temáticas, o sea, lo finanza usualmente centros culturales de Francia, de Reino Unido, de Alemania, de Italia, y me parece una pena y una tristeza que el Perú no ponga plata en ese tipo de proyecto y que tiene que hacerlo otro país. Y justamente me pareció, o sea, dije, quizás buscaron y no encontraron o les dijeron no, pero siempre cuando sale algo chévere, ves que atrás hay un financiamiento que no es peruano. O sea, lamentablemente no hay muchos fondos en Perú para trabajar este tipo de cosas. Sí conectamos con muchas organizaciones, pero creo que mayormente las oportunidades de financiamiento eran internacionales. O sea, por ejemplo, nosotros sí tratamos de conectar con el Ministerio de Educación para hacer un proyecto con ellos, no este, sino uno más relativo a ciudadanía digital, que son todos estos temas de cómo estar seguros en la web, y no procedió. Pero no creo que solamente por falta de fondos, en ese caso fue por cambios de gobierno, falta de interés político. Como tú has dicho, lamentablemente las prioridades educativas se politizan muchas veces. Pero en este caso de este proyecto fue una linda oportunidad porque yo soy parte de la red de becarios del Reino Unido. Yo estudié mi maestría en Reino Unido, financiada por el gobierno británico. Y tienen oportunidades para que sus becarios también presenten proyectos a posteriori. Y fue ahí que postulamos con mi socia fundadora, Melissa, postulamos a este fondo y lo ganamos. Pero claro, algo que es claro es que en el Reino Unido las prioridades de intervención son educación, son igualdad de género. En Perú no es tanto eso, ¿no? Entonces por eso es que ellos financian este tipo de proyectos. Pero sí, bueno, por lo menos, ya sea de donde salga el dinero, por lo menos está impactando aquí, que es lo que queríamos. Y además lo lindo es que estamos articulando 4 países para trabajarlos con impacto. Entonces sí, esperemos que ahora que ya está hecho y publicado, yo por ejemplo sería feliz si es que alguien del ministerio dice, imprimamos copias y mandémoslas a los colegios. Sería feliz si hacen eso, porque creo que esto es lo que necesitamos. Necesitamos un tipo de material que ayude a las niñas. Esto es para adolescentes, desde 14 años, y que ayude en el aula a reflexionar sobre mi rol de liderazgo como mujer, pero además mis potencialidades para impactar, y la importancia de mi docente que tengo al frente, porque finalmente revalorar la educación, al rol educador es súper importante. Así que sí, me encantaría que alguna empresa de acá diga, como ya, vamos a replicarlo y a mandarlo a todas las escuelas públicas. Hagámoslo. Yo feliz. Sí, sería hermoso porque también ayuda mucho a la representatividad, ¿no? Y a contar historias bueno, dentro del contexto educativo también, ¿no? Y esto que justamente coincide mucho contigo, el revalorar la labor educativa, ¿no? ¿Cómo encontramos a Más Educación en redes sociales? ¿Dónde las encontramos? Claro, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter y en LinkedIn como Más Educación PE. Todo junto, Más Educación PE. Completa la palabra. Bueno, y a mí me encuentran en Instagram como Carla_Gamberini también. Genial. Bueno, nosotros ya te seguimos, invitamos a las personas que nos están escuchando que puedan seguirte también y buscar todas las entrevistas en las que sales, lo que comentas, comunicas sobre educación y además se nota mucho la pasión que tienes por lo que haces y eso a mí me encanta también. Así que te agradecemos mucho, Carla, por estar con nosotras hoy. He disfrutado mucho la conversación y nada, les invitamos también a que puedan acceder a la versión digital o impresa de Educadoras Sin Sí, pueden Límites. acceder en nuestra página web, más-educación.pe, y pueden ahí pedir su versión, pueden descargar gratuitamente la versión digital, o si quieren adquirir la versión impresa, pueden ahí apuntarse para la preventa. Perfecto, gracias Carla. No sé si quieras dejar algún mensaje final, tal vez. No, nada, en verdad agradecerles por esta conversación, ha sido súper rica. Usualmente
tienes razón, tengo varias entrevistas, pero creo que no hay tanta oportunidad de explayarse y hablar a veces con tanta honestidad sobre estos temas, especialmente en televisión nacional. Cuando sales en televisión tienes 8 minutos para hablar y tienes que decir tus ideas principales, y luego tienes llamadas diciendo como, no, no te metas con mis hijos, y es como, ya, bueno. Entonces, no, aprecio mucho, nada, y gracias por su trabajo, en realidad aprecio mucho que generen estos espacios, y sería lindo poder conectar para seguir haciendo cosas, porque creo que ya que desde el gobierno y desde la educación formal no vamos a poder incidir mucho en educación sexual integral, creo que es el rol entonces de organizaciones como las nuestras seguir incidiendo en nuestros espacios. Así que yo feliz de volver a conectar. Sí. Genial, nosotras también. De hecho, nuestro público principal son mujeres adultas en diversos temas de alfabetización, pero también estamos empezando un proyecto con adolescentes de los primeros grados de secundaria, así que justo pensaba en que este libro cae perfecto para algunas de las sesiones que tenemos pensadas con ellas. Sí, ya, listo. Claro que sí. Está grabado. Claro que sí. No, muchas gracias. Sí, hagamos. Sí, sí, nada, nosotros nos ponemos en contacto contigo. Es completamente cierto todo esto que te digo, que seguimos tu trabajo y nos encanta, así que nosotras demasiado emocionadas de poder hacer algo juntas y de seguir articulando. Así que ahí te vamos a estar escribiendo para hacer algo. Lu, cuéntanos antes de cerrar el espacio. Sí, usualmente hago un pequeño resumen, pero bueno, como hemos, conversado de 1000 cosas, siempre es solo resaltar las ideas importantes y, me gustó mucho de que hables de la prioridad que, digamos, antes se planteó que era el acceso a la educación, pero ahora es como ese acceso se implementa de forma digamos, coherente con todos y todas, y sobre todo que sea de calidad, porque justamente lo que decías del aprendizaje, no es solo ir al colegio, sino es avanzar en tu proyecto de vida y avanzar como individuo. Y creo que la escuela y el colegio es muy importante en ese sentido. Y la pregunta es de verdad, ¿cómo hacemos para implementar esto en todos los lugares del país? Porque sabemos que donde hay zonas vulnerables, hay niños vulnerables y una educación vulnerable y todo ese tipo de cosas. Entonces, justamente yo creo que de verdad la educación es un espacio seguro donde justamente intentas abrirte y justamente no replicar lo que quizás no es bueno para ti, que has podido ver en tu casa o en otros entornos, y justamente es un lugar donde puedas desahogar incluso y puedas sentirte seguro y escuchado también, porque eso es muy importante, y creo que eso saltó bastante de nuestra conversación. Y bueno, obviamente la ESI para mí es sumamente importante y creo que para mucha gente acá y que escucha el podcast, y ya hemos conversado de esos temas y decir que, no se va a hablar solo de sexo, se va a hablar de lo que entiendo en qué es mi relación con los otros y con mi cuerpo y lo que soy yo de verdad y qué es este cuerpo y cómo digamos, desarrollo una amistad con él, porque de verdad eso es muy importante y podemos llegar a ser adultos sin ni siquiera saber cómo es nuestro cuerpo y eso es una gran pena porque ahí es donde están muchas cosas y muchas emociones. Y bueno, nada, eso quería resaltar, pero igual la conversación siempre es muy buena en todo sentido, entonces eso es lo que a mí me resaltó, digamos. Gracias, Lu. Yo coincido con completamente de todo lo que mencionas en tu resumen. Y ya para cerrar, así que se nos va el tiempo, como siempre les comentamos, muchas de las actividades que nosotros realizamos, de los proyectos son autofinanciados y para eso tenemos algunos productos como nuestros cuadernos, que son hermosos, tienen un formato bastante libre, tienen stickers, su capita gruesa, su separador y también tenemos nuestras agendas. Que pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, en Instagram como lamorada.perú, en Facebook como lamorada.la.
Y además esta temporada le estamos trabajando también en alianza con Librete, que es una marca de infusiones, y por la compra de cualquier frasco grande de su carta ella, un porcentaje de las ganancias van a ser donados para poder sostener este espacio de conversación tan maravilloso que ustedes disfrutan. Así que les animamos a encontrar más información en nuestras redes y apoyar este tipo de espacios e iniciativas. Y nuevamente, gracias Carla por estar con nosotras hoy. Agradecemos mucho tu tiempo y todo el conocimiento que nos has dejado. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Gracias. Todos. Chao, Gracias, chao. Carla, de verdad. Gracias.